Para el siguiente ejercicio, datos no agrupados. Nos dice que se manejan generalmente en poblaciones mayores a 50 observaciones, como el presente ejemplo. La disposición es así porque entre más grande es la población o las observaciones que se tienen trabajando, es más difícil controlar a la población y a la total de las puntuaciones, entonces se agrupan los datos para un mejor manejo de la información. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice el ejercicio durante la pandemia COVID-19 se registró o en un día de registro estos datos de temperatura corporal a un grupo de pacientes y nos da aquí una tabla donde se hicieron todos los registros de los pacientes, determina el valor de las medidas de tendencia central y dispersión, grafica los datos e interpreta los resultados. Ok, entonces como ya lo vimos en el ejercicio anterior, que lo hicimos de manera manual, aquí lo vamos a hacer en Excel y entonces estos datos que tengo aquí, que lo más difícil es ingresarlos a mi programa que va a editar la información, en este caso entre Word y Excel vamos a hacer el trabajo porque todo el cálculo de los datos lo hacemos en Excel, pero la redacción regresa a Word. Sus datos principales y los datos resultantes regresan a ese concentrado como parte de la interpretación y del ejercicio. Copiamos entonces con el comando Control C y vamos a mi libro de Excel donde llevo mis registros de mis ejercicios y aquí vamos acomodando. Obviamente puedo ir colocando, ordenando mis registros. Voy a seleccionar algunas celdas para combinarlas e ir colocando mis datos institucionales. Universidad. Y acá de este lado igual selecciono otro rango de celdas. Recuerden que el rango de celdas es un bloque de tal celda hasta esta otra. Escuela preparatoria número 6, que son los datos institucionales. Ahora venimos acá con los datos de asignatura. Manejo de la información en los fenómenos aleatorios. Y aquí ya le pueden poner su semestre, su grupo, semestre 6, grupo 2, por ejemplo, y aquí pueden poner su nombre. Y más datos que ustedes gusten. Si tienen ahí el logo de la escuela, igual lo pueden colocar en ese espacio, tanto el escudo como o las siglas y la garza, como ustedes se quieran ir acomodando. Recuerden que a esto le pueden dar formato o forma que se vea más presentable. Y obviamente le podemos cambiar el color, otro tipo de fuente, lo que ustedes consideren necesario para que esto se vaya viendo presentable. ¿De acuerdo? Entonces ahí, por ejemplo, al final le pongo los logos. Ok, entonces aquí llevamos nuestra información. Este es el registro y dice que este es el primer paso de la estadística. La recolección o recopilación de los datos. Seguramente las expertas en esta área de conocimiento, las enfermeras hicieron este registro y nosotros vamos a ir al siguiente paso, que es el orden de... los voy a ordenar acá. Bueno. Ordenar mis datos de menor a mayor o de mayor a menor, ascendente o descendente, o en el diagrama tallo hoja, como ustedes gusten. Los podemos ordenar sin ningún problema. Si utilizo la función transponer para estos datos, entonces me va a dar la función en diferentes celdas. Entonces lo voy a ir acomodando uno por uno o columna por columna de mi tabla para que no tenga menor problema. Entonces seleccionamos aquí mi bloque de celdas, comando control C y regreso a la celda donde quiero que se copien con comando control V para que se vayan acomodando. ¿Lo puedo hacer aquí en esta parte? Sí, solo necesito personalizarla, eso lo vemos más adelante, para que igual se acomoden en tipo matriz. ¿Sí?
y entonces tenga yo ahí mis datos. Entonces aquí lo voy a hacer ahorita así de la forma más simple que siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Selecciono mi bloque de datos o mi rango de datos y los copiamos y pegamos. Ajá, entonces ahora implica ir a esta parte. Voy a poner ordenar. Ajá, para que me deje esta celda libre. Generalmente la vamos a tener libre para que también la seleccionemos. ¿Qué pasa si no lo hago? En algunos editores de Excel, en algunos programas que ustedes tienen instalados, si no tengo esta celda libre y selecciono a partir del primer dato hasta el último, este primer dato no me lo ordena. Ajá, no quiere decir que en todos, pero en algunos casos Excel funciona de esa manera y sin duda se debe a la versión que nosotros tenemos instalada. Ajá, entonces selecciono la totalidad de mis datos y ahora sí vamos a la herramienta que está en la parte superior derecha, ordenar. Le voy a decir que en orden ascendente de menor a mayor y ya quedaron ahí. Le voy a decir a la selección y ya miren, inmediatamente los ordenó. Me dice que tengo un 35 y en mi población no tengo 35, ¿sí? Ese 35 no es. A ver, ¿dónde está el dato de 35 para corregirlo? Porque no es 35, es 36. Aquí, perdón. La captura fue la que me equivoqué. Ok, ya igual acá en el Excel ya lo actualizó. Ajá. Ok, entonces ahí están. Ajá. 1, 2, 3, 35. Para que pueda yo tener los registros. Ajá. Y ya a partir de ello, obviamente esta celda que aumenté aquí, pues se va a quedar abajo vacía, ¿sí? Pero no pasa nada, solamente, aquí está, miren. Pero solamente es para ordenarlos, ajá. Y al momento que yo los cuente, bueno, pues ahora sí pueda yo saber el total de mi población. Ustedes pueden checar que aquí tengo mis datos, ajá. Y bueno, pues aquí, si yo los selecciono así como están en matriz, ajá, en una especie de tabla de fila por columna, llamada matriz, me dice que es un recuento de 55 elementos. Aquí ustedes lo pueden ver. Entonces eso quiere decir que mi población, que es el primer dato que debemos establecer, es igual a 55 datos. Ajá. Y este es el que debo de resaltar porque en todas las variables es donde lo utilizo. Ajá. Ahora voy a checar que al momento de ordenar tenga yo igual los mismos 55 datos. Selecciono la totalidad de ellos y aquí en recuento me dice que tengo 55, entonces el orden es correcto. Ajá. Y ahora sí vamos a mis variables estadísticas. Nos dice acá nuestro ejercicio que ya que los hemos ordenado, ahora sí obtengamos el valor de las medidas de tendencia central y dispersión, que las medidas de tendencia central es el valor de la media, mediana y moda, dispersión es desviación estándar y varianza, y que grafique los datos e interprete los resultados. Entonces vamos a ir indicando los pasos que nos está pidiendo el ejercicio para ello. Ya los ordenamos. Aquí lo voy a poner con negritas para que se vea. Ahora voy a ir formando una tabla porque recuerden que los vamos a agrupar. Ajá, para poder trabajar datos agrupados, aquí le vamos a poner datos agrupados. Ajá. Dice que debemos de seguir los pasos que nos corresponden para formar los intervalos. Ajá, aquí le voy a poner intervalos. ¿Cómo los determinamos? ¿Cómo sabemos cuántos intervalos vamos a trabajar? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es el rango de datos que se encuentran desde el primer dato que se está considerando hasta el último de ese bloque o de ese rango, como su nombre lo dice, y que en ese espacio, por ejemplo, un dato de 5 a 10, dime cuántos datos hay. Ajá, ese es un intervalo, lo que nos va indicando esa secuencia de los datos. Ajá, entonces, para poder obtenerlos, ajá, aquí le voy a poner calcular intervalo, para que no se confundan. Para poder hacerlo, dice que voy a poder hacerlo a través de tres diferentes técnicas. Ajá, la primera es la regla de Sturges. Ajá, que nos dice que se obtiene a partir de número de intervalo es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo
del total de la población, que en este caso es 55. Ajá. Y si nosotros lo calculamos así, entonces aquí estaríamos obteniendo, es igual, voy a poner aquí un paréntesis para que se haga completa la operación. Ahí aquí quedó más, pero no es más por... Es por, ajá. Ok, entonces es igual, paréntesis, aquí tengo 1. Estos signos de agrupación, recuerden que me están indicando de dónde hasta dónde se va a hacer la operación. Ajá. Más 3.3. Voy a poner aquí mi operador de por para sacar el logaritmo. En este caso, voy a utilizar esta función. Ajá, del total de la población, que en este caso es 55. Cierro el paréntesis que me está indicando la función, cierro el paréntesis que yo abrí y el paréntesis principal. Ajá, y ahora sí me dice que es 6.74. Ok, me voy a quedar con ese dato. Los podemos obtener así y vamos a dejar muy claro que para este dato de intervalo se redondean de 6.5 hacia el inmediato superior a 6.6, 6.7, se redondea, dijimos, al inmediato superior, que en este caso es 7. Ajá. Y si tuviéramos como resultado un valor menor a 6.5, 6.4, 6.3, se redondea al inmediato inferior, que en este caso es 6. Ajá. Entonces lo vamos a redondear de acuerdo al resultado, 6.7 al inmediato superior, que en este caso es 7. Tendríamos 7 intervalos. Eso nos está diciendo la regla de Sturges. Ajá. Pero también lo podemos determinar a través de la raíz. El número de intervalos es igual a la raíz, ajá, del total de la población. Eso quiere decir que entonces nosotros estaríamos haciendo el cálculo. Vamos a poner aquí la función raíz, ajá, raíz cuadrada del total de la población, que en este caso es 55. Y le vamos a decir que nos dé el resultado 7.4. Aquí podemos ver que 7.4, y si aplicamos el criterio de redondeo, nos está diciendo que de 0.5 hacia abajo aplica el inmediato superior, que en este caso nos indica que también deben de ser 7 intervalos. Ajá. Si nos hubiera dado 7.5, lo tendríamos que redondear al inmediato superior a, en este caso, 8. Ajá, entonces, bueno, pues podemos ver que de las dos formas coinciden en ese 7, y 7 es con el dato que debemos trabajar. Aquí lo voy a centrar. Y dice que también lo podemos ay, le puse raíz con ese, qué barbaridad. Ajá. Dice que también lo podemos hacer a consideración del analista o de la persona que está llevando los datos. Si la persona quiere tener 8, 9, 10 intervalos, entonces tendrá el número de intervalos que él considere necesarios, siempre y cuando argumente el por qué. Entonces, de estas tres formas, nosotros vamos a obtener el dato de los intervalos, ajá, de estas tres, y la que ustedes elijan es correcta. De forma general o en términos generales, las dos primeras no se explican. Simplemente decimos que a través de la regla de Sturges aplicamos el criterio para obtener el número de intervalos, o a través de la raíz cuadrada del total de la población. Y ya si vemos la consideración del analista, bueno, pues entonces serían los que él considere bajo su argumento. Ajá. Para ello vamos a formar una tabla. Nos está diciendo número de intervalos. ¿Cuántos intervalos son? 7. Entonces los vamos a colocar. 1, y obviamente aquí pues puedo decirle que este 1 lo incremente. Ajá. Aquí lo vamos a seleccionar a 7 datos y que lo rellene, o lo pueden hacer de forma manual. Ajá. Rellena la serie con incremento en columna de tipo lineal con dato entero en 1. Bueno, en este caso decía límite, ahí le podemos poner de 1 hasta 7, o ustedes directamente seleccionar aquí qué rango va a ser. Entonces los voy a justificar aquí para que vayamos teniendo orden. Y dice que son 7 intervalos. Ajá, entonces ya aquí tengo mis valores, aquí tengo mis datos. La voy a bajar un poquito más. Ajá. Aquí vamos a calcular otro dato que se llama rango, que también vamos a ocupar para fines de cálculo. Ajá. Dice que rango es igual al dato mayor
menos el dato menor, que en este caso, al momento de hacer el cálculo, nos está diciendo que va a ser igual al dato mayor. Ya los tenemos aquí, entonces los pueden ustedes seleccionar a través de sus celdas o directamente los pueden dar clic o ustedes teclearlos ahí, capturarlos para que haga ese cálculo. Ajá, el dato mayor que se encuentra en la celda C77 menos el dato menor que se encuentra en la celda C23, que me dé el resultado, que en este caso es 4. Entonces rango es igual a 4. Ajá, lo voy a acomodar aquí, le voy a poner otro color para que se alcance a diferenciar del resto. Ajá. Otro dato que nos va a servir también va a ser tamaño de intervalo. Ajá. Y este se va a calcular a través de el valor de rango que acabamos de obtener. Bueno, voy a hacer aquí el planteamiento completo. Es igual a rango entre el número de intervalos. Ajá. Y a la hora de hacer el cálculo, bueno, pues entonces aquí le voy a poner igual a rango que está aquí en esta celda menos el número de intervalos que lo voy a tomar de aquí. Ajá. Entonces sería 4 entre 7 y este es el resultado. Ay, perdón, es al revés. El dato mayor. Me quedé con que tenía yo más próximo entre el dato menor. Ay, es rango. Es igual a rango entre 7. Ajá. Aquí está. Este es el valor de rango. Generalmente se toman los dos primeros decimales, pero ahí lo voy a dejar completo para que ustedes lo vean. Y bueno, estaremos trabajando con 0.57. Ajá, entonces vamos a esta parte. Ya tenemos todos los datos necesarios y ya formamos los rangos. Perdón, ya tenemos el número de intervalos que son 7. Ahora vamos a formar o a tener los rangos. Ajá, aquí voy a colocar la etiqueta de intervalos. ¿Y quiénes son mis intervalos? Bueno, aquí lo voy a combinar para que veamos que el intervalo se va a formar del dato menor, que en este caso es 36, y tengo que alcanzar hasta el intervalo 7 al dato mayor, que en este caso es 40. Ajá, entonces esa es mi primera referencia. ¿Sale? Aquí los voy a centrar para que los vayan viendo. Mi dato menor debo de iniciar en el intervalo 1 con el más chiquito, con mi dato más pequeño, y en el último intervalo tengo que alcanzar al dato más grande, ajá, con el valor que me dio aquí en el tamaño del intervalo. Es decir, al 36 le voy a ir sumando 0.57. Ajá, entonces aquí le voy a colocar, pueden hacerlo aquí con la hoja de cálculo o pueden hacerlo ustedes directamente en su calculadora. Dijimos, aquí mi dato, pero bueno, ahorita le bajamos a 2 decimales. Ajá. Entonces, este dato de 36.57 lo vamos a poner abajo, ajá, y le vamos a sumar nuevamente este dato o mi nuevo dato más el tamaño del intervalo. Ajá, y así a cada uno de ellos. Entonces aquí nos quedaría 37.14 y le sumo nuevamente a este dato el tamaño del intervalo. Voy haciendo uno por uno para que se vaya viendo. Mi dato que me acaba de dar de resultado, lo bajo y para el nuevo, obviamente, mi dato que acabo de capturar más el tamaño del intervalo. Y así pueden ir viendo ustedes de dónde sale ese resultado o de dónde sale ese dato. Ahora ellos van a estar trabajando mis nuevos datos.
Finalmente, 39.42. Ajá. Si le sumo a este 39.42, aquí lo voy a hacer, es igual a este dato, más el tamaño del intervalo nos tiene que dar 40. Ajá. O muy próximo a 40, aquí está 39.89. Sale por todos los decimales que estamos considerando, pero aquí lo vamos a bajar a 2 decimales para que nos pueda hacer el cálculo de este lado. Ajá. Y aquí igual, a 2 decimales. O podemos darle clic derecho aquí e ir a la herramienta formato para que nos regrese 2 decimales. Ajá, entonces aquí tengo ya mis intervalos y de estos intervalos voy a tener a los nuevos datos. Ajá, porque estos ya no van a ser mis datos, todos ellos. Ya voy a tener aquí solamente 7 datos de acuerdo a los intervalos que me indicó el cálculo que hice previamente acá arriba. Ajá, entonces ahora mi nuevo dato va a estar dado por aquí mi variable xy, como me muestra la bibliografía. Ajá. Y este va a ser mi nuevo dato. Aquí le voy a poner entre paréntesis, dato. ¿Sí? Que se entienda que estos son mis nuevos datos. Ellos ya no, porque ya los estoy agrupando. Ya van a quedar aquí. Ajá, entonces, este dato o este nuevo dato se va a calcular o se va a obtener de la suma, ajá, de ellos dos entre 2. Ajá, porque obviamente son 2, entonces queremos el punto medio de 36 a 36.57, divídelos entre 2 y dime qué dato queda a la mitad. Ajá, y ese criterio aplícalo a todos, ¿sí? Y entonces igual, le regresamos solamente 2 decimales y los centramos. Ajá, y ya lo obtuvo aquí. Aquí podemos ver que igual hizo la misma operación, sumó esta parte del intervalo que tenemos en la parte izquierda y el intervalo en la parte derecha y lo dividió entre 2 y ahora mis datos son ellos, estos son mis nuevos datos. Ajá. ¿Cómo voy a saber que estoy correcta en mis datos? Bueno, pues vamos a una variable llamada frecuencia, porque si ya no tengo mis datos aquí, entonces ¿dónde quedarían mis 55 datos? Ustedes pueden ver que ya nada más tengo 7. Ajá. Obviamente van a quedar en frecuencia, por eso se llaman así agrupados, porque aquí se van a agrupar de 37, de 36 de 36 a 36.57, ¿cuántos datos tengo? Entonces los voy a contar aquí. 36 a 36.5, todos los que tengo, y me dice que tengo 10 datos. Ajá, entonces aquí los seleccionamos, me dice cuántos y le coloco la frecuencia, ¿sale? Ahora ya consideramos al 36.5, aquí abajo va el 36.58, obviamente porque estamos sobre centésimas, vamos a considerar de 36.58 a 37.14 y entonces serían todos ellos 37 aquí. Ajá, y dice que son 9 datos. Ok, entonces colocamos 9. Ajá. Vamos al siguiente intervalo, nos dice que es de 37.14 a 37.71. Entonces todos ellos a 37.71. Aquí están. Tengo entonces, les está contando mal. ¿Qué hizo? 9. Ok. Ahora a todos ellos. Y dice que son 14. Ajá. Y después de ello, aquí vamos a colocar entonces a los que son de 37.7 a 38.28. Entonces todos los 38. Dice que son 12. Ok. Vamos a poner 12. De 38.29 a 38.85. Son 5. Aquí me está diciendo el recuento que son 5 de los datos que tengo seleccionados con esos valores. Ajá. De 38.85 a 39.42. Entonces son ellos. Ajá. Y dice que son 38, 39. No, perdón. Estoy mal en el intervalo. Ya los de arriba los consideré de 38.85 a 39.42.
Entonces son ellos. Ajá. 39.4, porque el de abajo ya es 39.5, ya no se considera. Y aquí son 3. Y finalmente los que me quedan de 39.32 a 40 son 2. Ajá, aquí el recuento me dice que son 2. Entonces, 2. Ok. Si yo sumo esa frecuencia, ajá, suma todos mis datos que tengo aquí en este dato de toda mi frecuencia, me tiene que dar el total de la población, que en este caso es 55. Ajá. Okay. Algo no me aceptó. Ajá. Y este 55 es igual a este. Entonces eso quiere decir que agrupamos, o por lo menos que el tamaño de la población es correcto. Ajá. A lo mejor en la agrupación o en algo pudimos tener alguna diferencia, pero ese dato debe de coincidir con el tamaño de la población. Ajá. Un dato importante que debemos obtener a partir de ello es el límite inferior del intervalo. Aquí, límite inferior de clase del intervalo, obviamente. Y este se obtiene, como ya lo vimos en el ejercicio, de mi dato menos 0.5. Ajá. ¿Por qué le quitamos ese 0.5? Bueno, porque así nos lo solicita el resto de las fórmulas y porque es el dato sobre los que me puedo mover. Ajá, entonces aquí están y ustedes ya pueden ver que directamente hizo el cálculo. Hoy no me lo quito para ellos. A ver. Ah, sí. Y aquí. Ok. Y el límite superior de clase es mi dato, ajá, el que tengo en este espacio, y obviamente le voy a sumar el 0.5 que me está dando ese margen de movimiento para todo ello. Entonces me voy a mover sobre esta columna como el límite superior de clase. Es el máximo que me puedo mover en esto. Ajá, entonces aquí voy formando mi tabla, como ustedes ya viendo. Esta es mi tabla principal. Aquí le voy a colocar bordes para que se pueda diferenciar. Ajá, y vamos a centrar los datos para que no haya problemas, ¿sale? Y los vayamos viendo. Aquí voy a resaltar las etiquetas con negritas, a lo mejor, y un poco más grandes los nombres para que la vean. Entonces está mi tabla completa. Mis intervalos que obtuve me dice que deben de ser 7 de acuerdo a lo que estamos determinando acá en la regla de Sturges. Ajá. Ya vi cuáles son mis intervalos, el dato menor, perdón, y tiene que terminar forzosamente en el dato mayor, que en este caso es 40, pero aquí por mis decimales se aproxima a él. Y para moverme entre estos datos, tengo que obtener un rango considerando el dato mayor menos el dato menor, para que en el tamaño del intervalo, este rango lo divida entre el número de intervalos y sea quien me marque cuánto debo de ir sumando desde el dato menor hasta el resto de mis datos para alcanzar al dato mayor. Si no alcanzo el dato mayor o me sobran puntuaciones, entonces en algo estoy mal. Ajá, me tengo que regresar a este cálculo para ver qué fue lo que pude haber hecho mal. Y cuando yo tenga ya esto, mis intervalos formados aquí, entonces calculo mis nuevos datos. Ya no son ellos, ya no son estos 55, ya nada más son 7. Ajá, y son los que están aquí. ¿Cómo los obtenemos? De la suma de mis intervalos entre 2. Ajá, y entonces ya estos son mis nuevos datos con los que voy a trabajar y obtengo la frecuencia, que es una variable muy importante en agrupación de datos porque me está diciendo que en este intervalo de 36 a 36.57 tengo agrupados 10 datos, ajá, que la parte media de ellos es esta, pero hay 10 entre estas puntuaciones y así cada uno de ellos hasta alcanzar el total de mi población. Muy bien. Entonces ahora sí, ya que tengo mi tabla con la que voy a trabajar, sé quiénes son mis nuevos datos y cuántos tengo de ellos, pues entonces vamos a las medidas de tendencia central, que la primera es el valor de la media. Ajá. Ya dijimos que el valor de la media lo podemos obtener de dos formas y la voy a acomodar aquí de las dos para que sea de su conocimiento, tanto por
la función directa que tiene Excel en la variable promedio, o que yo la calcule de manera manual, sabiendo perfectamente bien qué es lo que está haciendo la fórmula. Ajá. En sus apuntes nosotros podemos ver que la fórmula, voy a abrir el archivo apuntes a ver si no tarda tanto, donde me dice que tengo que tener ahí mi... no, aquí no está. Ajá. Mis datos agrupados y bueno, pues ya con ello determinar el valor de la media. Ahora esta fórmula que nos dice que es la sumatoria de todas las puntuaciones de la primera hasta la última, entre el total de ellas va a involucrar o va a también mencionar la variable frecuencia, porque recuerden que en frecuencia tenemos entonces el total de los datos. Ajá, entonces esta variable tiene que estar aquí implícita en todo lo que estamos haciendo para poder hacer su cálculo. Entonces, aquí está. Ajá. La sumatoria de mi población del primero hasta último dato entre el total de ellos. Y para datos agrupados, bueno, pues obviamente tengo que mencionar a la frecuencia. Ajá. Ahí tiene que estar la frecuencia presente para su cálculo. Entonces vamos con ello. Ajá. Dice aquí que, de acuerdo a la fórmula, vamos a tener entonces el valor de la media. Lo voy a poner aquí más arriba. Media. Media o promedio es igual a la sumatoria de la frecuencia por el dato entre el total de datos. Entonces, así como nos los está poniendo, súmalos y divídelos entre ellos. Suma todo esto y divide entre el total de ellos. Ajá, entonces, así como tenemos el planteamiento, vamos a poner aquí el valor de la media. Nos dice que es la frecuencia por el dato, aquí lo que está entre paréntesis. Ajá. Entonces, si lo calculamos en Excel, como lo acabamos de ver en el ejercicio anterior, es nuestro dato por... Bueno, aquí en la multiplicación, el orden de los factores, ustedes saben que no importa, no afecta el producto, pero lo vamos a hacer con orden. Ajá. El dato por la frecuencia y ya obtenemos esta parte de la fórmula. Así a mis 7 datos. La ventaja que tiene Excel es que de un solo movimiento lo puede hacer rápido. Ajá. Lo vamos a bajar a 2 decimales y lo centramos. ¿Sí? Aquí está el valor de la media, este pedacito, frecuencia por el dato. Dice súmalos, entonces los sumamos. Es igual a suma. Ajá. Todos ellos. Ok, y nos dice que son 2063, muy bien, ajá. Y que esta suma la vamos a dividir entre el total de datos, entonces aquí vamos a poner la media es igual a la suma de esto entre el total de la población. Ajá, y la media es igual a 37.52, perdón. ¿Es posible que sea ese el valor de la media? Sí, porque el 37.52, lo voy a poner con negritas, ajá,
es un dato que se encuentra entre 36 y 40. Si fuera otro dato diferente a este 36 y 40, más chico, más grande, entonces no pudiera ser nuestro resultado porque ni siquiera es una puntuación de la población. Ajá, entonces tendríamos que regresarnos a ver dónde pudo haber estado el error. Aquí tenemos el valor de la media. De acuerdo a la fórmula, ahora vamos con el valor de la mediana. Nos dice que la mediana se obtiene a partir de... Aquí lo tenemos, mediana, para datos agrupados. Ajá. Dice que es el límite inferior del intervalo más entre corchetes, porque obviamente hay varias operaciones ahí. El tamaño de la población entre 2 menos la frecuencia que se encuentra arriba. Aquí le vamos a poner frecuencia que se encuentra arriba. Ajá. Entre la frecuencia donde se encuentra mi intervalo por el ancho de clase. Ajá, que obviamente ya vimos quién es ancho de clase, pero vamos al Excel para ubicar esos datos. De acuerdo a la fórmula que estamos trabajando, nos dice que el valor de la mediana, aquí le voy a poner, bueno, voy a dejar un renglón. Mediana, ajá, es el límite inferior del intervalo. ¿Cómo sé quién es el intervalo? Bueno, pues recuerden que la mediana es el punto medio, ajá, de la población, así como su definición lo dice. Si en una población de datos agrupados nosotros contábamos mi total de la población y la dividíamos entre 2 para saber cuántos íbamos a contar de donde iniciaba la población al centro y de donde terminaba la población hacia el centro de la población. Y si eran datos pares, bueno, pues me iba yo a encontrar 2, los sumaba y los dividía entre 2. Y si eran datos impares o una población impar, entonces era un único dato y ese era el valor de la mediana. No había mayor problema con datos no agrupados, pero con datos agrupados pide un cálculo más preciso y para ello recuerden que ya estos no son mis datos, solamente son ellos, entonces me tengo que ubicar solamente en esta tabla. Ajá. Igual, con el mismo cálculo me dice que voy a determinar, en este caso ya no tengo 55 datos, ya nada más son 7, que es el número de intervalos, entonces voy a calcular 7 entre 2 para saber cuántos voy a contar. Ajá. Y dice que voy a contar, me dio aquí una fecha, pero la vamos a poner en número, ajá, para que me deje hacer el cálculo. Ah, ¿qué pasa? Cuando les suceda esto, pueden ir a formato de celdas y les dicen que le quite el formato de fecha, por ejemplo, en este caso que fue lo que me puso. Tarda un poquito en abrir, ¿eh? Además de que está más lento por mi espacio que está grabando, tarda un poquito en abrir. Ajá. Le vamos a decir que lo queremos numérico con, igual con 2 decimales, vamos a dejar 2. Ajá, y ya, me hace cálculo. Entonces lo hacemos correctamente. Aquí mi dato le vamos a decir que es igual, ajá, a 7 intervalos entre 2. Ajá, ¿por qué dijimos que es ese 7? Bueno, porque estos ya no son mis datos, son ellos y son 7. Ajá, entonces por eso hacemos ese cálculo. 3.5, voy a contar 3.5 datos de donde está el inicio de mis intervalos hacia el centro, que en este caso contamos 3. Ajá, y me quedo aquí. Y después, obviamente, contamos también otros 3 de donde terminan mis intervalos al centro. Ajá, otros 3. Ahí. Y podemos ver que me quedo en este espacio. Ajá, que aquí, exactamente aquí. Aquí tengo 3 datos. Aquí tengo otros 3. Ajá, y me queda uno en medio. Si me quedaran 2, por ejemplo, que mis intervalos fueran 8, entonces me van a quedar 2, pues los sumo y los divido entre 2 para que en ellos se coloque el valor de la mediana. Ajá, entonces, bueno, pues aquí estoy en es un dato impar, me da 3.5, cuento 3 y me quedo a la mitad del otro. Igual me da 3.5, de donde finalizan al centro, cuento 3 y me queda aquí exactamente en el intervalo 4 para calcular toda la fórmula que me indica el valor de la mediana. Ajá, entonces
toda mi fórmula, ¿sí? Aquí está. Sobre todo este intervalo 4 voy a estar trabajando todos estos datos, entonces vamos para allá. Límite inferior del intervalo, ¿de quién? Pues del intervalo que acabo de señalar, que en este caso es el 4. Ajá, entonces vamos para allá. Nos dice que tenemos aquí, esto va a ser igual al límite inferior del intervalo, que es este, ajá, menos este paréntesis negro es como si fuera el corchete, ajá, entonces yo lo voy a abrir ahí para que haga mi cálculo, ¿de acuerdo? Este paréntesis rojo es el que va a hacer la división, entonces, bueno, voy a abrir otro para que me haga la resta, ajá, entonces dice el tamaño de la población entre 2, n entre 2, menos la frecuencia que se encuentra, o la frecuencia acumulada. ¿Quién es la frecuencia acumulada? Pues la que está arriba del intervalo que estoy trabajando. Si el intervalo es 4, pues entonces será ella. Ajá. Suma. Puedo activar la función suma o lo puedo hacer manual. Ajá. Suma estos tres datos que están arriba del intervalo o de la frecuencia del intervalo que estoy trabajando. Ajá. Y ahora sí cierro el paréntesis rojo que tengo aquí trabajando. Y dice, ya que haya sumado eso, divídelo entre la frecuencia del intervalo donde está señalada para hacer el cálculo del valor de la mediana. Y finalmente multiplícalo por el valor de el ancho de clase. Ajá. Aquí está. Entonces vamos a obtener un valor de 40.41. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Y bueno, vamos a revisar este dato. Ajá. Esta F40 es el límite inferior del intervalo, el total de la población entre 2 y la suma de la frecuencia que se encuentra arriba entre la frecuencia donde se encuentra mi intervalo por el ancho de clase. Ajá. Entonces, si nosotros nos regresamos a la fórmula, hemos atendido todo lo que nos está comentando. Lo pueden hacer por pasos o lo pueden hacer en un solo movimiento como lo acabamos de hacer ahorita. Mi límite inferior del intervalo más. Ajá. Ah, es más. A ver, déjenme ver. ¿Sí le puse más? No me acuerdo. Aquí. Le puse menos. Es más. Ajá. Ya vieron ustedes que me dio un resultado, pero debo de tener mucho cuidado porque ese resultado que me dio pudiera no ser correcto. Así es de que tengo que tener todo el cuidado del mundo. Ajá. Aquí se atravesó la celda que estoy. F4 más el tamaño de la población, ok, menos suma, ¿sí dice menos? A ver, vamos a otra vez a los signos. Menos ajá, límite inferior del intervalo más el total de la población menos la frecuencia que está arriba entre la que está en el intervalo por el ancho de clase. Ajá. Y bueno, pues ahí lo podemos ver. ¿Sí? Ahora nos regresamos y este valor no puede ser porque es 3.2 y no hay ningún 3.2 aquí. Mi dato más chiquito es 36 y el más grande es 40, entonces en algo estoy mal. Lo revisamos. Tamaño de la población entre 2, F4. ¿Quién es F4? Aquí hay un dato que no está bien, miren. El límite inferior es este. Ajá. Ok, entre el tamaño de la población. Recuerden que todas las celdas que están trabajando, que están activas, están aquí con un color. Ajá, y obviamente me dice, si algo, como hace un momento, si algo no tengo correcto, pues no se sombrea o no se colorea la celda. Entonces, claramente me puedo dar cuenta que en algo estoy mal. Ajá. De la suma que está arriba, ok, por el ancho de clase que es 7, ajá. Y ahora sí me da 34.4. ¿Es posible que ese sea el valor de la media? Sí, porque es un dato que se encuentra entre mi población. Ajá. Ok, ahorita lo checamos. Porque me da 34, me debe dar 36. Pero ahorita lo obtengo con el valor de Excel para que veamos que sí es así. Ajá. Ok, lo vamos a dejar a 2 decimales. Ahora vamos a la moda. La moda dice que es el dato que más se repite. En datos no agrupados podemos ver que pues aquí rápidamente podemos
decir qué dato o qué dato es el que más se repite. Ajá, pero de este lado, como ya están agrupados, entonces ya no puedo trabajar sobre ese intervalo, tengo que trabajar sobre la frecuencia más alta, que en este caso es 14. Entonces, sobre ese intervalo, sobre el intervalo que tenga la frecuencia más alta, aquí le voy a poner esta señalética para que se vea. Y a la de la moda le voy a poner otro color, igual para que ustedes lo puedan ver. Ajá. Le vamos a poner amarillo. Ajá. Y la paso aquí. Ok, entonces aquí ya me está diciendo que voy a calcular a la moda sobre este intervalo porque es el que tiene la frecuencia más alta. Esa es la condición. La frecuencia más alta, ahí se va a hacer el cálculo de la fórmula. Si tuviera dos frecuencias con más bien con dos datos con la misma frecuencia, entonces tendría yo que elegir a uno de ellos bajo los diferentes argumentos que también yo voy a justificar como analista. Ajá, entonces eso es importante para cuando tenemos un dato bimodal, ¿sí? Pero en este caso es muy claro que este intervalo tiene más datos agrupados en la variable llamada frecuencia, entonces sobre él voy a dirigir a toda la fórmula que me dice que calcule o que calcula el valor de la moda. Como lo podemos ver acá, ajá, me dice que la moda es el límite inferior del intervalo de delta 1 o con respecto a delta 1 entre delta 1 más delta 2, ajá, por igual el ancho de clase. Ajá. Delta 1 o densidad 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de delta 1 o densidad 1? Bueno, pues con la resta, ajá, de la frecuencia de la que está arriba. Delta 1, la frecuencia donde está mi intervalo menos la que está arriba, y delta 2, la frecuencia donde está mi intervalo marcado menos la que está abajo. Ajá, entonces ahí lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ir a este espacio y le vamos a decir que es igual al límite inferior del intervalo, que es este, porque aquí está la flechita amarilla sobre el que tiene la frecuencia más alta. Ajá. Menos, voy a abrir dos paréntesis, este negro es como si fuera el corchete. Ajá. Y le voy a decir que aquí calcule a delta 1, que en este caso es la frecuencia donde está mi intervalo marcado, menos la frecuencia que está arriba. Ajá. Entre, voy a abrir aquí otro paréntesis, voy a abrir dos para que se hagan los cálculos de igual, de delta 1 o densidad 1, menos la que está arriba, ajá, más delta 2 o densidad 2, que en este caso es la frecuencia del intervalo, menos la que está abajo. Ajá. Y ahora sí cierro. Este paréntesis rojo me está agrupando la división, pero como tengo dos operaciones ahí, por eso lo abrí, pues necesario. Y voy a cerrar ahorita el paréntesis que está haciendo alusión al corchete. Ajá. Y finalmente se multiplica por el ancho de clase, que en este caso es 7. Ajá. Y ahora sí yo tengo mi valor de la moda. 31.6. Ajá. Ok. La moda no me dio 31.6. Menos delta 1, menos. Ok, bueno, aquí dejo mis valores y recuerden que Excel tiene las funciones directas, entonces las voy a obtener aquí el valor promedio. Ahí sí tengo que decirle de todas mis puntuaciones, ajá, que están acá. Dime el valor promedio de todos ellos. Para cerciorarme que sea ese el resultado. Ajá. Y ya vimos que es 37.5 y es un dato muy aproximado. Es igual al valor de la mediana. Ajá. De mis datos. Ajá. Los seleccionamos todos. Ajá. 37.5, ahí está variando algo. Tal vez son los signos de agrupación. Ajá. Y a la moda normal. Ajá. O la moda de
de un único valor o como único valor. Ok. Y dice que son igual, 37.5. Entonces aquí en las fórmulas algo pudiera haber mal en los paréntesis. Vamos a ver qué es. Más, menos, pues están bien. Es que aquí en la moda no es menos, es más. Ajá. Ok, ahí me equivoqué. 41 punto, no, bueno. Mi límite inferior del intervalo, 36.3. Es que... Ok. Ok. 41.6. ¿Qué pasa si le ponemos un paréntesis de aquí hasta acá? Es que no lo necesita porque de acuerdo al orden de los operadores, este resultado que obtiene entre paréntesis lo multiplica por él y se lo suma a este dato que tiene en F39. Ok. Y acá la frecuencia más el tamaño de la población entre 2 menos la suma de ellas entre la frecuencia por el total del ancho de clase 34. 34, bueno, es que los datos que tengo aquí son los que me da correctamente directo de la calculadora. Bueno, la variación debe de estar en la agrupación de datos y la variación de ello, pero mis datos son correctos a partir del valor de la media. Entonces, mediana de ellos. Uy. No, se pierden entre esto, ya no me sirve mi cálculo en el Excel. Y la moda pues igual, no me va a dar. Entonces, definitivamente, moda. Mi criterio me sirve, pero para datos no agrupados. Sí, no. Me marca esos valores por las operaciones que estoy marcando aquí, porque tienen signo igual y porque, por ejemplo, esta tiene un cálculo matemático aquí, entonces hace esa consideración de suma y como que arrastra los valores. Por esa razón me da unos datos que no coinciden con el valor que me está dando aquí, pero la forma que tenemos en este planteamiento es correcta para el valor de la mediana y la que tenemos aquí para el valor de la moda también, que son los resultados que nos dieron en el ejercicio cuando lo hicimos de forma manual. Entonces aquí tengo mis medidas de tendencia central. Aquí las vamos a resaltar con negritas un poco más grandes. Y vamos a las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, nuestros apuntes nos dicen que tenemos de este lado la primera, que es desviación estándar, y se calcula a partir del valor de la media con respecto al dato
Ajá. Aquí está. Datos agrupados. El valor de la media con respecto al dato elevado al cuadrado del primero hasta el último por la frecuencia. Sumamos a todos esos valores y los dividimos entre el total de la población. Ajá, entonces igual les mostramos la fórmula acá en el pizarrón y si hacemos el cálculo, bueno, pues lo voy a hacer aquí como en la tabla y en el ejercicio lo mostraba. Vamos a obtener el valor de el dato, que en este caso es XY o está dado por XY, por la frecuencia, que ya lo tenemos aquí obviamente para el valor de la media, pero lo vamos a elevar al cuadrado. Ajá. Aquí le voy a poner un paréntesis. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues para desarrollar la fórmula, para que lo hagamos en un solo movimiento. Ajá. Le vamos a decir el dato por la frecuencia, que es el cálculo que vamos a hacer. Por la frecuencia. Al cuadrado. Ajá. Le vamos a insertar acá el símbolo. Cuadrado. Ok. Entonces, para poder obtenerlo, vamos a decirle que es igual a potencia, porque está al cuadrado. Ajá, y activamos aquí en el Excel la función potencia del número. ¿Quién es mi número? Voy a abrir otro paréntesis para decirle y hacer esta operación en un solo movimiento. Ajá, para eso es el paréntesis rojo. ¿Quién es mi dato? Él. Ajá, por la frecuencia que es ella, obviamente de ese intervalo, como me dice la sintaxis de Excel, coma, ajá, ¿qué potencia? Pues al cuadrado. Ajá. ¿Qué le estamos diciendo? Aquí eleva al cuadrado, que es esta parte, el valor del dato, que es XY, por la frecuencia que tiene señalada o cuántos de esos datos hay. Ajá, elévalas al cuadrado y danos el resultado. Entonces así lo vamos a hacer para todos. ¿Sí? Lo reducimos a 2 decimales. Ahí. Y dice la fórmula, súmalas. Ajá, entonces suma todo eso, sumatoria es igual a suma. Todas esas puntuaciones. Ajá, y aquí en Excel pues obviamente es más rápido. Parece que omitimos pasos, pero no. Lo que pasa es de que Excel lo hace más rápido. Ajá, y la fórmula de la desviación estándar, desviación media o estándar. Nos dice que es igual a la sumatoria de ello, que ya la tenemos aquí. O bueno, lo voy a hacer en un solo paso. A la raíz, aquí ya tenemos, ajá, nos abre un paréntesis por default, entonces le voy a decir que es la raíz de este dato. Le voy a abrir otro para que me haga la operación de resta. Ajá. Perdón, de división. Dice, es igual a la raíz de ello entre el total de la población. Ajá. Y cierro el paréntesis de raíz. Entonces, obtenemos el resultado y es 0.82. ¿Sale? Muy bien, entonces, 78. 152. Ok, entonces aquí ya tengo mi resultado, 0.82. Aquí lo puedo ver. Y es igual a la fórmula que tengo acá en mis apuntes. Ajá. Me dice, el valor de la media menos el dato, elévalas al cuadrado, que fue lo que hicimos aquí. Ajá. Aquí. El valor de la media. Ay, esperen. Este es el dato, pero al cuadrado. Déjenme obtener el resultado entonces. Este dato nos va a servir, pero para mi dato. Le voy a incluir aquí la fórmula. Ajá. El valor de la media menos el dato al cuadrado por frecuencia. Ajá. Ahora sí. Entonces el valor de la media tendría que ir poniendo uno por uno.
Para que no esté sufriendo con ello, voy a poner aquí el valor de la media. Yo directamente lo voy a escribir 37.53 para que lo utilice yo aquí en mi fórmula. Ajá. Y le voy a decir aquí que el valor de la media, potencia, del valor de la media que se encuentra en N37, ajá, menos el dato al cuadrado. Le voy a poner paréntesis para que haga la multiplicación por frecuencia. Ajá. Cierro el paréntesis. ¿Por qué me lo mandó para allá? Lo puso rojo. Y no debe de ser rojo. Mi dato, solo que mi dato no... A ver, lo voy a copiar a todos para que lo hagan en un solo movimiento. 37 está en N37. ¿Está bien? Ah. Oye, me la quitó toda. A ver. El valor de la media, que es potencia, del valor de la media que está en N37 menos el dato al cuadrado por la frecuencia. Ajá, ahí está. Ok, sumamos y dice que esta diferencia o este dato voy a quitar este valor que... Ajá. Es igual a la suma de todas ellas. ¿Por qué se bajó? Ya está. Ay, no sé qué está haciendo. Ok, es igual a suma. Entonces, desviación estándar es igual a la sumatoria raíz de ella entre el total de la población. Y aquí la tenemos, 0.89, sí, ok, de acuerdo. Y varianza, ajá, de acuerdo a la fórmula que tenemos en nuestros apuntes, igual, muy semejante a desviación estándar, solo que nos dice que para varianza
ya no obtenemos el valor de la raíz y se dividen entre la población menos 1 por los grados de libertad en donde me tengo que poner. Pero todo este planteamiento del valor de la media menos el valor del dato elevados al cuadrado por la frecuencia y su sumatoria es lo que tengo acá en mi Excel. Ajá, lo que alcancé a acomodar aquí es este dato. Ajá. El valor de la media menos mi dato elevado al cuadrado por la frecuencia lo obtuve en un solo movimiento y su sumatoria es esta. Entonces, si lo llevo a la fórmula que me está diciendo a varianza, ya nada más voy a seleccionar este dato y lo vamos a dividir entre el total de la población. Yo le puedo poner directamente el resultado, pero bueno, les voy a hacer el planteamiento de la fórmula para que lo tengamos. El total de la población menos 1 y aquí tengo el valor de varianza y vemos que es muy semejante a lo que nos dio en el ejercicio para que nosotros podamos graficar. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Bueno, pues obviamente mis intervalos. Ajá. Puedo seleccionarlos a ellos y a mis datos para que grafique yo obviamente mis valores en función de la frecuencia. Ajá. Entonces puedo poner los intervalos en el eje X o los datos, cualquiera de las dos, y la frecuencia va en el eje Y. Ajá, de acuerdo a lo que estoy interactuando. Entonces, si lo selecciono, así como están en mi tabla, puedo ir a la pestaña Insertar y decirle que quiero un gráfico de barras. Voy a elegir en este caso uno de verticales, ajá, para que me dé el gráfico con esta frecuencia o con lo que yo estoy seleccionando. Ajá. O bien, ya que se inserte mi gráfico, lo voy a poner aquí en negro para que se vea más, le vamos a decir que seleccionamos datos y que voy a quitar lo que ya tengo, ajá, para que grafique yo lo nuevo que está haciendo. Lo podemos hacer de las dos formas, ya sea que yo lo seleccione, directamente le diga, le voy a agregar, por ejemplo, aquí, ajá, nombre de la serie, le vamos a poner acá de este lado temperatura corporal. Uh-huh. El valor es, que en este caso obviamente es la frecuencia. Creo que está ahí. Ajá. Aceptar. No, ya la última no es. Hasta K43 me parece que es. Entonces, ajá. Ok. Y aquí en editar le puedo decir que sean ellos o que sean estos datos, que era lo que comentábamos hace un momento. Ajá. Así, miren, ya aparecen aquí los intervalos, ¿sale? El último dato, este de 55 no es, solo que como el Excel no me deja ver, a ver, voy a mover mi gráfico para que los vuelva yo a seleccionar y me lo haga correctamente. Ajá. Selecciona datos y le voy a decir que me seleccione en, bueno, lo voy a hacer otra vez. Quitamos, igual quito. Agregamos entonces nombre de la serie, temperatura corporal y aquí en valores mi frecuencia, que recuerden que valores es el eje Y. Ajá, hasta aquí pues, se seleccionó o se puso el de 55 porque seleccioné hasta acá hace un momento. No me dejaba ver la tabla, pero es solamente la frecuencia. Ajá, el total de ella no, solamente los datos que están en frecuencia. Y para que me dé, aquí me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los intervalos que tengo aquí indicados, son 7. Pero si quisiera editar qué intervalos son, entonces puedo poner los datos. Ajá, y ya me va a decir que este es el intervalo o este es el dato 36.29 y demás, todo lo que yo quiera. Ok, le vamos a poner a aceptar y aquí en mi gráfico ahora sí voy a ubicar a los puntos más altos. Voy a utilizar la herramienta mano alzada, aquí con la pestaña insertar en el grupo de formas. Vamos a ocupar a mano alzada. Ajá, y recuerden que toca la parte más alta de los intervalos, desde donde tengo aquí, obviamente aquí tengo al eje Y y al eje X, aquí está el punto de intersección, entonces aquí empiezo, ajá, y toca el punto más alto de cada uno de los intervalos, ¿sí? O de las barras en este caso, ajá, y ahí está mi barra, le puedo dar, perdón, aquí está, ajá, mi área debajo de la curva, entonces aquí está mi curva, la trazo aquí con ellos. Aquí les ubiqué la opción de que tocó al
punto más alto de este intervalo, pero como él es menor, entonces de acuerdo a la teoría o de acuerdo a la bibliografía, nos dice que solamente se tocan los puntos más altos. Ajá, entonces ese no lo estaría yo tocando. Tocaría a él, al más alto, y luego bajaría aquí y aquí de este otro lado. Ajá. Este no lo vamos a tocar porque está más abajo que los puntos que están a su lado. Estos son más altos, entonces solamente toca los puntos más altos para poder dibujar el sesgo de la curva. Ajá. Y el sesgo de la curva nos va a indicar la tendencia que nosotros tenemos con nuestros datos, ¿sí? Aquí tengo un sesgo a la derecha y bueno, pues vamos a interpretarlo. Ajá. Si coloco yo los indicadores del valor de la media, mediana y moda, que son las de dispersión, bueno, pues voy a tener el valor de la mediana, que es 37.53. Aquí lo vamos a colocar. 37.53 más o menos está por aquí. Ajá. La moda debe de tocarlo a él, que es el más alto. Ahorita vamos a checar qué fue lo que pasó acá con nuestro resultado. Y la mediana que nos dice que es 34, es decir, se encuentra antes, se encuentra por aquí la mediana. Ajá. Entonces, sus resultados nos van a dar por aquí. Ajá. Ok, y aquí las tenemos a las medidas de tendencia central y podemos ver que se encuentran donde hay mayor presencia de datos. 14 y 12 tendremos 26 puntuaciones de las 55 del tamaño de la población, o si consideramos a partir del valor de la mediana estas puntuaciones también tendremos 19 puntuaciones más que se van a sumar al total de los datos donde vamos a tomar decisiones. Entonces, todos estos datos que yo tengo aquí, ajá, todos estos datos que quedan debajo del área de la curva son los que yo voy a estar considerando hasta aquí. Ajá, para que yo pueda hablar de ellos y decirles que las personas que en algún momento, ya me regreso acá con mi redacción, ajá, estas de desviación estándar y varianza me van a servir para ver el margen que me puedo mover a partir de ellas en función de la mediana. Si la mediana es 37.5, entonces tengo 0.89 puntos a partir de ella o de su ubicación hacia la derecha y hacia la izquierda para impactar a los pacientes que tengan esas temperaturas entre estos registros, ajá, de las dos. Y obviamente con ella los grados de libertad que pueda yo tener para decir si se cumple o no la posible solución que dé yo como especialista en el área. Ajá. Entonces, mientras unos puedan decir acá en su redacción que de acuerdo a los datos resultantes o a los datos obtenidos, aquí los vamos a estar mencionando. De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene un valor de la media o promedio, ajá, un valor promedio, como gustan ahí redactarlo, es lo mismo, de 37.52 grados de temperatura en los pacientes registrados en el reporte, o en el presente reporte, ¿sí? Considerando el resultado de las variables, si las quieren mencionar, para estos ejercicios sí los vamos a mencionar. De la variable de dispersión de 0.87 y 0.81 me parece, puntos con respecto. ¿Por qué con respecto al valor de la media? ¿Por qué siempre mencionamos a la media? Porque su fórmula nos las pide. Entonces, si están considerando el valor de la media, pues obviamente en función de ellos están los resultados. Entonces, con respecto al valor de la media, ustedes ya verán si consideran, habrá quienes digan los pacientes tienden a presentar baja temperatura por lo que nos temperatura
por lo que no se considera necesaria su hospitalización. Habrá quienes digan, sí presentan baja temperatura, pero también se tienen registros con tendencia a 38, con tendencia de 38 a 40 grados. Ajá. Se considera que los pacientes podrían, no sé, empeorar o agravarse, podrían agravar. Ese vocabulario es muy importante, la parte formal, en las próximas horas. Ajá. Y deben ser atendidos con equipo especial. Entonces, mientras unos estén diciendo que no hay problema, que se vayan a su casa, otros médicos pudieran decir, no, sí tenemos baja temperatura, pero también tenemos varios 38.5, 37.5, necesitan hospitalización. Entonces, estas decisiones es lo que va a ser, dijimos, la diferencia entre ustedes ante el mismo ejercicio, ante el mismo resultado. Ajá, y bueno, ahí toda la redacción previa, qué es el COVID, cuáles son las medidas de higiene, qué es lo que necesitan, qué es lo que debe de tener el paciente a su recuperación, más todo lo que ustedes quieran agregar con esos resultados que acaban de obtener para que pasen esos resultados a quien va a tomar las decisiones y obviamente ya lo pongan al público que se dispuso de este hospital o de una sociedad en general. Ajá. Y aquí obviamente pues pegamos nuestro gráfico para que vean los resultados que obtuvimos. Estas medidas generalmente no se llevan a la presentación del gráfico, estos solamente son para fines de quienes están emitiendo el reporte. Ajá, yo se los puse aquí para que ustedes lo vieran, pero esto normalmente no se hace. Ajá, si queremos poner aquí la línea que está marcando los puntos más altos, entonces podemos dibujar un polígono de frecuencias y eso sí está permitido. Pero normalmente solamente se va el gráfico, ajá, y lo llevamos acá a la redacción para que sea parte del reporte. Si un reporte sin gráfico, pues prácticamente no nos está diciendo nada. Ajá. ¿Qué nos dice el gráfico aquí que estamos colocando? Ay, mi gráfico. Ah, es que tengo activo el editor de video. Perdón, no me lo va a pegar. A ver, déjenme ver. No, porque tengo activo el editor de video. Pero bueno, mi gráfico aquí con el comando control C y control V, ustedes lo pasan perfectamente y nos está dando el comportamiento de esta población. Ajá, entonces, este es el cómo. ¿Cómo se hace? Yo lo hago aquí en Excel. Ajá, y es el cómo generalmente se le queda al analista. Y todos los resultados, bueno, pues ya van para las figuras que están administrando este tipo de recursos, ¿de acuerdo?